es para siempre. Imparable Rey, imparable Dios, tu trono es para siempre. Tu trono es para siempre. Imparable Rey, imparable Dios, tu trono es para siempre. Tu trono es para siempre. Imparable Rey, imparable tu trono. Exaltado estás sobre todo, santificad tu nombre, Rey. Eres santo, tú eres digno, coronado estás, Jesús, exaltado estás sobre todo. Santificad tu nombre, Rey. Eres santo, eres digno, coronado estás, Jesús, exaltado. Qué bendición estar con ustedes en esta reunión de cuerpo ministerial dirigida hacia ministros, hacia discipuladores, pero también para toda Iglesia Misión Cristiana El Calvario, de diferentes lugares donde estamos, gracias a Dios, ya ubicados, estableciendo una iglesia y proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido una tremenda bendición el estar escuchando y recibiendo testimonios de lo que Dios está haciendo en diferentes lugares y de cómo estamos abarcando las diferentes naciones proclamando el nombre de Jesucristo. Es precioso esta nueva forma que el Señor nos ha llevado, nueva para nosotros, pero está dentro del plan y el propósito del Señor. Pero para nosotros ha sido nuevo y muchos de nosotros enfrentarnos a esta situación de poder llevar las transmisiones así. Pero gracias a Dios porque estamos viendo que el alcance se está logrando y que estamos experimentando la gloria y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Estamos alcanzando el objetivo de Dios, que son las naciones, y por eso exaltamos a Dios. Y como decía en un programa de Reforma, estamos llegando a las naciones sin pasaportes, sin visa, sin pago de boletos, sin ninguna otra cosa. Llegamos de una manera práctica y vivencial allá con ellos, haciendo presencia en las naciones de la manifestación y del poder de Dios. Así que gloria a Dios
por todos los logros que estamos teniendo como Misión Cristiana del Calvario, y estamos viendo que lo que Dios dijo se está empezando a hacer. Pero ya no es el tiempo que solo se comience a hacer, sino que ya estemos viviendo en esa plenitud y en esa gloria del Señor. Qué hermoso ha sido cada vez lo que el Señor nos ha estado llevando. Y es muy importante que veamos que como iglesia, estoy hablando de iglesia, no de templo, Iglesia Misión Cristiana del Calvario, sigamos al ritmo del Espíritu Santo. Hoy nos está llevando de esta forma, de esta manera, vivámoslo, disfrutémoslo, aprovechémoslo y hagamos lo que el Señor quiere que se haga, porque así alcanzaremos el objetivo de nuestro Dios. Así que no dejemos nada para después. Ahora más que nunca, extendámonos como iglesia de Jesucristo. Y así les animo a que sigamos respetando y enfocados en las directrices que se nos han dado a nivel de gobierno sobre los cuidados y protección que debemos mantener. Se ha hablado, por ejemplo, ahorita ya de que los pastores tienen ya cierta libertad de movilización aún en toque de queda, y eso ha inquietado a algunos. Gracias a Dios por ese recurso que ya fue aprobado en el Congreso, pero eso no significa que el pastor pueda hacer visitas pastorales a los hermanos durante la noche. Eso ya sería un abuso. Es para emergencias y por lo tanto debemos de tener el cuidado. Y como le decía a un pastor, prefiero que estés encerrado y no contagiado. Prefiero que estés encerrado y no contagiado por una imprudencia. Es mejor que estemos encerrados cuando sea el toque de queda, pero si hay una emergencia, pues podemos hacerlo siempre y cuando estemos bien identificados. Gracias a Dios por ello, pero eso no significa libertad de movilización, sino que podamos hacer las cosas correctamente, como Pablo le dijera a la iglesia de Éfeso, como entendidos y como sabios. Así que sigámonos cuidando y mientras evitemos las salidas, mucho mejor. Estoy hablando del toque de queda. Durante el día de 5 a 6, pues qué buenísimo aquí en Guatemala. Y si en otros países es en otro horario, qué buenísimo. Pero respetemos todo lo que se nos ha dicho. Y recuerde, queremos no solo a los pastores, sino a discipuladores y a toda la iglesia, mejor encerrados que contagiados. Y queremos que disfrutemos de la salud de Dios y de la bendición de nuestro Señor. Así que estamos viviendo un tiempo glorioso y grande y debemos de saberlo aprovechar. Y hoy tendremos diferentes participaciones de ministros de Dios que nos van a bendecir, nos van a enriquecer en aquello que el Señor tiene para nosotros. Quiero que vayamos nuevamente a Juan capítulo 5 y versículo 19. Dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Estuvimos hablando en Reforma con hermana Bremele y el maestro Moisés este lunes pasado sobre el sentido común y el sentido propio. Yo veo aquí en Jesús que Él dice el Hijo. No está hablando de un robot, no está hablando de una marioneta, no está hablando, o como decimos, títere, no está hablando de alguien que había perdido su voluntad, sino alguien que tenía su voluntad, pero que esa voluntad iba acorde a la naturaleza porque él entendía que era un engendrado. Y cuando entendemos eso, entonces lo que queremos, nuestros deseos son los deseos del Padre. Los motivos son los motivos del Padre.
los objetivos nuestros son los objetivos del Padre, y eso sucedió con Jesucristo. Él internalizó, Él puso dentro de sí todo aquello que era del Padre y lo expresó. Por eso cuando dice el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, no está hablando de un estorbo o de una imposibilidad o de un impedimento o incapacidad, sino está hablando que ese código genético no le permitía a él hacer otra cosa. Lo explico de esta manera, le hablaba en Reforma, por ejemplo, si tengo una mandarina, no me va, y siembro una semilla de mandarina, no me va a dar naranjas, ni peras, ni manzanas, me va a dar mandarina. ¿Por qué? Porque el código genético no le permite, escuche esto, no le permite, no le deja, no le da, ni siquiera hay posibilidad de que de manzanas o de que de peras. Por mucho que tampoco yo sea religioso y declare profecías o haga declaraciones, te convertirás en manzana, te convertirás en pera, no se puede. No lo puedo yo cambiar. Eso es lo que el Señor quiere que hoy, como ministros de Dios y como Misión Cristiana del Calvario, lo grabemos. No lo podemos cambiar. El código genético es algo que ya está establecido. Claro, a menos que se haga alguna otra mezcla de las semillas y que salga, voy a decir así, durazno papaya, pues ya es otra cosa. Pero ese ya no es el código genético original. Eso ya es otra cosa. Estoy hablando del código genético que tenemos en el Señor. Quiero leer un versículo que es muy importante, es en la CEB, en la versión CEB, o sea, SEB. Dice así en 1 Juan 3:9, los nacidos de Dios no practican el pecado. Antes de continuar, no por esfuerzo propio, no porque estén luchando allí como que fueran olla de presión, no porque estén poniendo de su parte, sino escuche, porque el ADN, carácter genético, me gusta eso, el ADN, carácter genético de Dios permanece en ellos. Y eso es lo que Jesús entendió, y por eso dice, no pueden pecar porque nacen de Dios. No pueden pecar porque nacen de Dios. En la versión 60 dice porque son nacidos de Dios. Ahora, Jesús, ¿por qué decía que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo? Porque había un ADN que él tenía, o sea, un carácter genético, como dice en esta versión. Lo vuelvo a repetir, los nacidos de Dios no practican el pecado, porque el ADN, carácter genético de Dios, permanece en ellos, no pueden pecar porque nacen de Dios. Este era el entendimiento de Jesús y por eso Él no luchaba por hacer una cosa diferente, porque el código genético, el ADN de Él, por haber sido engendrado por el Espíritu Santo, Él tenía muy claro que ese código genético no puede cambiarse, a menos, como dije, que se quiera hacer una mezcla, pero eso ya es otra cosa. Pero en Jesús y en los nacidos de nuevo no puede haber alteración. Por lo tanto, tenemos que comprender que esto es lo que el Señor quiere, que nosotros como ministros lo captemos, porque Jesús no solo como Hijo de Dios lo captó, lo entendió, lo percibió y lo practicó de esa manera, sino Él también lo practicó, lo vivió como ministro de Dios, como discipulador, cuando estaba discipulando valga la redundancia, a los discípulos, cuando tenía reunión con
con la samaritana cuando evangelizaba o cuando sanaba a los enfermos o cuando echaba fuera demonios, él siempre actuaba bajo ese ADN, un código genético que contiene esencia y que contiene forma. Ahí está, en el código genético está la esencia y la forma. Si usted lee sobre Hebreos 1:3, cuando habla de Jesucristo en diferentes versiones, dice, porque Él es la misma esencia. En otra versión dice, porque Él tiene el mismo carácter, o sea, tiene el mismo código, tiene el mismo ADN, la misma esencia. Y por eso era que Jesús podía revelar al Padre integralmente, no limitado, no con barreras, no con estorbos, no con agregados, porque eso deja de ser el código genético original del Padre, porque entonces ya hay una alteración. Es allí entonces donde nosotros debemos de comprender por qué aquí dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Como decíamos, no está hablando de impedimento, sino está hablando que había un régimen, un regir en el código genético. Nos dice qué forma, qué sabor, qué características se van a tener, qué color, qué tamaño. Todo eso ya está expresado en ese ADN. Ahora, por esa razón, Jesús entendía eso y él sabía, no puedo hacer nada por mí mismo. No era que él estuviera esforzándose, luchando, estoy tratando de no pecar como algunos dicen, estoy tratando de no tomar licor, de no tomar tequila o venado especial o cualquier, depende del licor que haya en los diferentes países. Estoy luchando para que no es Alcohólicos Anónimos de 24 horas de esfuerzo. Es ser nacidos de nuevo y entender lo que significa nacidos de nuevo. Es tener el ADN y, como dice esta versión, el carácter genético de Dios permanece en ellos. No solo para nacer de nuevo, sino permanece. Eso me hace tener una vida constante y permanente como nacidos de nuevo. Por eso el apóstol Pablo atacaba eso en la iglesia de Corinto. No solo los llevaba a que se expresaran como nacidos de nuevo, sino habla de una permanencia de vida nueva en Cristo Jesús. Les habla de que como nacidos de nuevo, que todo nacido de nuevo, dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero eso era lo que la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso y todas las demás iglesias, Roma y toda la que usted quisiera mencionar, no captaron el hecho de entender que eran engendrados de Dios y que tenían un ADN, que tenía un código genético, que tenía ese código genético que contiene esencia y forma, y ellos entendían que podían pecar, tenían derechos. Por eso dice la Escritura que vivían diferentes a lo que realmente eran nacidos de nuevo. En Colosenses 3:10, en la TLA, dice, vosotros sois diferentes, vivís diferentes. ¿Por qué razón? Vivís diferentes, aunque en realidad, ahí los está llevando a su origen, no al sentido común, es vivir diferentes, pero ahora los lleva al sentido propio que es ser originales, ser reales, verdaderos en el Señor. Entonces, entendiendo bien lo que es el sentido común es lo que tiene que ver con lógica, con razonamiento. El sentido común es todo aquello que yo aprendo por cultura, por tradición, porque así me enseñaron mis papás. Así me enseñaron o así vivimos en este país, así somos en este país. Entonces lo que hacemos es por sentido común. Recuerde que cuando venimos a Cristo dejamos de ser comunes.
No somos comunes, por lo tanto el sentido común ya no corresponde a nosotros. Él es el sentido propio. ¿Qué es el sentido propio? El ser originales. Está basado en el origen, en el código genético, en ese ADN que el Señor ha puesto y que permanece en nosotros. Decíamos también el lunes que es ser literales. Por ejemplo, cuando dice en Romanos 8:29 que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esa palabra conformes significa literales a la imagen de su Hijo, sin agregados, sin quitarle, sin interpretar, sin imaginar, sin suponer que así es, sino tiene que ser exacto. Eso no solo se llama exactitud, sino es lo que la Escritura habla de perfección. Dar en el blanco, acertar, ser exactos alcanzando el objetivo del Padre, ser precisos con lo que el Señor ha dicho. Es por ello que se hace necesario que nosotros como ministros y como discipuladores e iglesia en general podamos comprender que se requiere de nosotros que comprendamos no solo que la vida en el Señor, porque la vida en el Señor es integral, es todo, es el trabajo, es el matrimonio, es la familia, es la iglesia, es en cualquier lado donde estoy es vida en el Señor. Tenemos que comprender que tenemos que expresarnos como tales, no con sentido común, sino con un sentido propio. ¿Qué es entonces eso? Es ser de acuerdo a lo que Cristo es en mí. Cuando Cristo vuestra vida, dice en Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, les está diciendo, cuando Cristo, que es el sentido propio en ustedes, se manifieste, entonces, ahí dice, le veremos tal como Él es y nosotros nos daremos cuenta que sí es posible, que sí es factible. No está hablando de cuando Cristo venga en su segunda venida, sino está hablando de la realidad aquí en la tierra, hoy en el presente. Porque sigue hablando el 5, el 6 y el 7, nos sigue hablando de que estamos muertos en Cristo y hacen morir pues las obras de la carne. Entonces no está hablando de allá cuando Cristo venga ni de irnos al cielo, está hablando de aquí, pero les está llevando al sentido propio. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Por qué? Porque ellos como nacidos de nuevo no habían entendido que tenían un código genético, que tenían un ADN, como dice en Juan 1:12, pero más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio, dice, el derecho de ser, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Esto es, dice el versículo 13, a los que creen en su nombre, a los que han sido engendrados no por voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué somos hijos de Dios? No por haber levantado la mano, no por asistir a un templo, no por ser parte de una congregación o de un grupo de comunión familiar. Esos son acciones de ser hijos de Dios. Pero ¿por qué somos hijos de Dios? Porque dice que fuimos engendrados. Engendrados, tal como dice aquí, que los nacidos de Dios, o sea, los hijos de Dios, no practican el pecado. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? Porque tienen el ADN, el carácter genético. Cuando usted y yo comprendemos eso, entonces no me atribuyo derechos que no me corresponden. Jesús no se atribuía derechos. Veamos algunos casos en los que Jesús, toda su vida fue la expresión de un sentido propio. O sea, como un engendrado
del Padre. Uno que entendió que tenía el ADN, el carácter genético del Padre. Ah, pero ese es Jesús, pero usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Entonces, por lo tanto, el ser nacidos de nuevo, eso es lo que pasó, como lo que sucedió en la vida de Jesús. Jesús es un engendrado por el Espíritu Santo. Usted y yo somos engendrados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos ese ADN. No solo tenemos el derecho de vivir en el sentido propio, sino esa es nuestra naturaleza y por lo tanto tiene que ser nuestra expresión. Un ejemplo, aunque eso se vivía por fe, no tanto por una realidad de un nuevo nacimiento, porque en ese tiempo no había nuevo nacimiento. En el caso de Moisés, vamos a Éxodo 39. Éxodo 39, y veamos en el versículo, en los últimos versículos, en el versículo 42, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así, pero ¿cómo? En esa conformidad, voy a decir, en ese sentido propio, basado en esa naturaleza que el Señor había creado, pero ahora se vivía por fe, ahora dice, en ese sentido propio, voy a decir porque dice, así como en conformidad, no solo así como estaba reglamentado, sino así como pertenecía a todo aquello que el Señor había dicho, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que lo que habían hecho era como Jehová había mandado, y los bendijo. Y si vamos a Génesis capítulo 7, vemos a Noé, Génesis capítulo 7, y versículo 5. E hizo Noé, pero ¿cómo? Conforme a todo lo que le mandó Jehová. Eso ya en el nuevo nacimiento y traducido ahora en esta etapa de los nacidos de nuevo, eso es exactamente lo que significa el sentido propio. El vivir, el ser y el hacer, pero conforme a todo lo que Jehová es y ha mandado. Porque ellos sí lo pudieron hacer sin tener una naturaleza nueva, aunque era por fe. Le creían a Dios, le conocían a Dios tal como Él era y por eso actuaban. Ahora nosotros le creemos a Dios, le conocemos a Él, pero también tenemos su ADN. O sea, usted y yo somos inexcusables. Si ellos lo pudieron hacer, ¿cuánto más nosotros? Es que yo no puedo pastorear así, y aprendemos tradiciones, culturas de otras misiones, o si no de aquel pastorado antiguo que se nos enseñó en aquel entonces. Y como decía hace poco cuando estaba hablando sobre orar por los que tenían espíritus malos, y cómo nos enseñaron puras cosas erróneas, digo erróneas, no que el orar por liberación sea erróneo, sino digo nos enseñaron cosas erróneas. Por ejemplo, habían casos de que uno ministraba a una persona y uno fuera pues, vete pues, sal. Y pasaban 10, 15 minutos y uno sal pues, vete. Jesús una vez decía vete y el demonio se iba. Y nosotros pasamos 1 hora, 3 horas, 5 horas y habían personas que pasaban hasta varios días orando por una persona. Pero escuche esto y sé que le va a dar risa. Y si se ríe pues mucho mejor. No sé ni quién nos enseñó, porque eso no dice que nunca hizo Jesús. No sé por qué nos enseñaron eso. Vaya pues, ya pasó este día, dejémoslo para mañana, baja el espíritu malo, encerrarlo y mañana lo volvés a subir. Le estoy diciendo eso porque muchas veces cuando oramos actualmente por las personas que tienen espíritus malos,
Oramos de esa manera. Explico esto para que veamos cómo seguimos tradiciones que nada tienen que ver con la Escritura. Y actualmente a veces se hace. Pues baja y te dejamos para mañana, y el día de mañana, pues hermano o hermana, qué bueno que vino, ahora espíritu malo sube, y puros cuentos. Jesús nunca hizo eso. Entonces, ¿qué es eso? Estamos actuando conforme lo que hemos aprendido, tradiciones, culturas, métodos de personas que han ministrado de esa manera, o sistemas de evangelización puramente humanos, que son motivacionales o que llevan un sentido humanista, donde hacen sentir a la persona víctima. El sentido humanista hace a la persona víctima, pobrecito, sí pues con razón, tiene razón de pecar. Aquí dice que nosotros ya como hijos de Dios no tenemos razón de pecar, no puede pecar porque somos nacidos de Dios. Entonces, ¿por qué usted y yo sentimos el derecho de pecar? Que sí podemos pecar, que sí podemos mentir, que sí podemos ser malos administradores, que sí puedo ser mal esposo, que sí puedo ser un mal jefe, que sí puedo ser un mal trabajador, que sí puedo fallar en cuantas cosas y que sí puedo estorbar o afectar o dañar a otros, y que bueno, pues que aprendan poco a poco, como me decía alguien en cierto tiempo, que dañó a una persona. Y le digo, ¿pero por qué la dañaste? Es que el Señor tiene que trabajar en esa persona y llevarla a su proceso. Sí, pero también dice, ay de aquel que por quien llegan los tropiezos. Así que no solo le va a caer a él, sino a ti. Le dije, no porque yo voy a hacer algo contra ti, sino la Escritura dice, ay de aquel por quien llegan los tropiezos. Creemos que tenemos derecho de hacerlo. Porque eso es sentido común, eso es hacer conforme el mundo. Volvemos otra vez a Colosenses 3:10 en la TLA. Vosotros vivís diferentes. Porque era que sentían el derecho y se daban el lujo de vivir diferentes. Si eran nacidos de nuevo. Les dice en el versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo. Pablo reconoce que eran nacidos de nuevo, pero que no estaban viviendo acorde a la naturaleza y al ADN, al carácter genético que había sido puesto en ellos. ¿Por qué? Porque ellos no lo habían comprendido. Ellos sentían que solo el derecho era por llegar al templo, por tener un privilegio y por ser usados por el Señor, pero no expresar la vida de Cristo. Sin embargo, el Señor nos está haciendo un llamado a que como iglesia tengamos que ver que el ser nacido de nuevo tiene que ver con el sentido propio. Jesús toda su vida se movió bajo sentido propio. No solo enfatizamos el asunto del ministerio, sino esos 30 años antes de eso. ¿Por qué encontramos la aprobación del Padre cuando Jesús fue bautizado? No lo aprobó porque se bautizó, aprobó toda su vida, 30 años que fueron aprobados. Este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. En el original dice, este es mi Hijo amado en quien yo estoy realizándome a través de él. En otras palabras, en ese otro yo. Qué precioso es ese testimonio. Jesús, ¿por qué pudo ser firme y hacer todas las cosas del Padre? Sin esfuerzo, sin lucha, sin que la carne se estuviera resistiendo. Y hoy sí resistí, gracias a Dios, a no pecar, a no beber licor, a no adulterar, a no fornicar, a no mentir, a no alterar fondos del Señor en mi vida como familia, como iglesia, como discípulo, como pastor o como trabajador, etcétera. Sino es natural, pero no natural de un hombre que no ha nacido de nuevo, sino es natural. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza del Padre y ahí está su ADN.
Eso me hace entonces responder como hijo, como discípulo, como discipulador, como ministro también. ¿Por qué entonces Jesús pudo cumplir todo eso? No solo fue aprobado a esos 30 años, sino después fueron aprobados los 33 años y medio. Ya en la transfiguración, a final de su ministerio, se vuelve a oír en la transfiguración: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él oíd. Pero ¿por qué ahora dice a él oíd? No solo estoy contento por él, sino él es el modelo, él es el que les va a enseñar a vivir y cómo se hacen las cosas. Eso es lo que Dios quiere, que como ministros de Dios seamos, como discípulos o discipuladores seamos, que comprendamos que somos modelos de Dios, somos las personas que Dios ha puesto para modelar aquí de cómo es ser hijo de Dios, y que vayamos a las naciones y les digamos: esto es ser hijo de Dios, esto es ser hijo de Dios. Pero ¿cómo? Que lo vean en nosotros, porque dice que el Hijo muestra el poder y la grandeza del Padre, y que lo muestra porque es hijo, y por eso dice lo muestra en todas las cosas al Padre. ¿Por qué lo muestra? Porque es hijo. ¿Pero por qué es hijo? Porque tiene su ADN y tiene su carácter genético. Por lo tanto, tiene su carácter genético. Sus acciones son naturales. Uy, ¿por qué me está costando el diseño? ¿Por qué cuesta mucho el pastorado? ¿Por qué se cansa pastoreando? ¿Por qué se agota en el ministerio? Una vez un pastor nuestro fue con un doctor una vez, y le empezó a decir: mire, ¿y qué tiene, pastor? El doctor le dice así, y viene él y en eso le dice el doctor: espéreme, yo le voy a decir qué tiene. Usted tiene esto y esto y esto y esto. Y el pastor se queda todo asustado. Este ha de ser adivino. Y le dice: ¿por qué sabe qué es lo que tengo? Es que todos los pastores que vienen aquí conmigo, todos tienen lo mismo, pues. Todos estresados, todos afectados, que con gastritis, que con esto, que con... Dice, todos traen eso, dice. Pero ¿por qué nos ponemos así? Porque nos tensionamos, agarramos todos los problemas de los hermanos y la tensión ministerial. Y lo peor, ¿sabe qué es? Que no estamos dando en el blanco. No estamos dando los discipuladores que debemos dar. No estamos dando el fruto ministerial, y todos afectados y dañados. Ahora, ¿pero por qué? Porque no estamos actuando en el sentido propio, originales, literales a lo que Cristo hizo, a lo que Cristo vivió. Él hizo todo lo que veía ser del Padre. Y no como dijo alguien: Cristo no hizo lo que quería hacer, sino solo lo que veía el Padre. Y suena como que bien, pero no, esa es una herejía tremenda. Cristo hizo lo que quería hacer porque su voluntad iba acorde a la voluntad del Padre. Cuando usted no hace lo que quiere hacer y hace solo lo que se le dice, eso está usted actuando como un hereje, falsamente, simuladamente. ¿Por qué? Porque eso no es lo correcto. Su voluntad y mi voluntad tiene que ser acorde como Jesucristo, porque eso iba acorde ¿a qué cosa? A la naturaleza y al ADN del Padre. Es que yo quiero ser así, pero me dice las Escrituras, o me dice el apóstol Abraham, o el cuerpo ministerial, o el diseño me dice que lo haga así. Está actuando en sentido común, como una persona común, como un ministro común, como un discípulo común, igual que los del mundo. Es que yo lo quiero ser así. Jesús nunca dijo: yo lo quiero ser así. Jesús siempre no solo se dejó llevar por lo que miraba, sino por lo que al Padre le agradaba.
Es entonces donde tenemos que cambiar de una actitud a una actitud realista de vivir en la presencia y en la gloria de Dios. Cuando dice la Escritura, por ejemplo en Corintios, que se está esperando la manifestación, Corintios 8, que se está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, no está hablando de esos hijos que viven diferente, sino de los hijos que están expresando esa genuina naturaleza, que están expresando ese ADN, ese carácter genético, como Cristo. Por eso dice que las obras que yo hago, Él las hará. Está hablando del que cree. Él las hará. Las obras que yo hago, Él, las mismas obras las hará. En la misma calidad, en la misma forma, en la misma pureza, en la misma santidad, con el mismo objetivo de glorificar al Padre. No solo está diciendo de sanar a ciegos, pues, o de sanar a paralíticos. Sí, eso incluye, pero de sanarlo con el mismo objetivo, con el mismo propósito, con el mismo plan, en el mismo programa del Padre, alcanzando justamente lo que el Señor tiene como propósito. Entonces no es de que yo ahora quiero que este paralítico, no, Jesús lo sanó así, le dijo levántate y anda, pero yo tengo que imponerle manos, porque si no impongo manos no siento que yo estoy haciendo algo, a menos que el Espíritu Santo le guíe que imponga manos. Si el Espíritu Santo le dice que imponga manos, pero si el Espíritu Santo no le dice que imponga manos, no ponga manos, no imponga manos. Porque entonces ya está haciendo un patrón, ya estás siguiendo nada más un método, sino hagamos lo que Él quiere, porque el que tiene el sentido propio es guiado por el Espíritu Santo, porque dice en Romanos 8:14 que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos, no otros, no los comunes, sino los de sentido propio. No aquellos que viven de una manera común y corriente, sino aquellos que viven como hijos del Dios viviente, esos son los que son guiados por el Espíritu Santo. Cuando usted es guiado por sus impulsos, sus sentimientos, sus emociones, entonces ahí se nota si estamos siguiendo el sentido común o el sentido propio. Jesús no se dejó llevar por ninguna otra emoción común y corriente porque no le pertenecía, no le correspondía, no podía, porque él entendía que no era una persona común. Se dejó llevar por sus sentimientos y sus emociones, pero de acuerdo al código genético. Por eso dice que sintió compasión por los enfermos, sintió compasión por la gente perdida. Pero eso es ya de acuerdo al sentir del Padre, era el mismo sentir de Jesucristo. Entonces sí se dejó llevar por sus sentimientos y emociones. Pero ¿cuáles son esos sentimientos? Es que yo me estoy dejando por mis emociones, mis sentimientos. Y nosotros decimos, no nos debemos dejar llevar por nuestros sentimientos y emociones. ¿Qué estamos diciendo con eso? No tenemos la genética del Padre, no tenemos el ADN del Padre, o nos está rigiendo una identidad diferente a la del Padre. Porque con eso estamos diciendo, los sentimientos yo los controlo, mis emociones yo las manejo, mis pensamientos yo los dirijo, todo yo lo hago. Entonces ya no es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el sentido propio? ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Por qué dice que Él tuvo un sentimiento en relación a los enfermos? Porque Él quiso sanar a los enfermos. No, Jesús no se dejó llevar por sus sentimientos, decimos. Estamos hablando de que no era una persona común. Él sabía que era una persona propia del Padre y por lo tanto era propio de Él. El Padre era de Él y Él del Padre. El Padre y yo una cosa somos. Entonces, cuando yo digo no, o le digo, o estoy ministrando a una persona y le digo, no hermano, no se deje llevar por sus sentimientos y emociones, le estoy hablando a la naturaleza vieja, pero no a un nacido de nuevo.
Y le estoy diciendo, usted va a seguir actuando y rigiéndose por lo que usted siente y piensa. En otras palabras, le estoy diciendo, el que está dirigiendo su vida es usted y no el Espíritu Santo, no Dios. No es su naturaleza nueva, sino es su naturaleza vieja. Eso es lo que le estoy ministrando. Pastores, ministros de Dios, discipuladores, grupo del pastor, asistencia pastoral, toda la iglesia en general debemos de sentir lo mismo del Padre. La Escritura dice en Filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No otro. Si es otro, entonces es mío. O es influenciado por la cultura o es influenciado por el sistema. Entonces ya no es de Dios. Entonces lo que le estoy ministrando a esa persona es error. Yo debo de dirigirlo a su identidad real como nacido de nuevo y que así como Jesús sintió compasión por los enfermos, que así también sintamos compasión nosotros. Pero tampoco es sentirnos víctimas y hacerlos sentir víctimas. Jesús no se movió bajo ese manifestar del hombre común y corriente porque no le correspondía a él. Por eso no lo pudo hacer. Si nosotros nos hubiéramos encontrado con el hombre que estaba ciego, el de Juan 9, nosotros hubiéramos empezado primero, bueno, este pobre ha sufrido mucho, una víctima de las circunstancias. Y hubiéramos dicho como cualquier otro, como los fariseos y los judíos dijeron, y los discípulos, dice la Escritura que los discípulos mismos, mire cómo es el sentido común, nos desvía de la realidad de la administración del Señor hacia las personas. ¿Quién pecó, este o sus padres? Los mismos discípulos. Buscando quién era el culpable. Cuando usted busca quién es el culpable, usted está ministrando bajo sentido común, no bajo el sentido propio. Jesús no empezó a buscar esta víctima, pobrecito, tengan compasión de él. Él no sintió compasión porque lo vio víctima. Él sintió compasión porque lo llevó a que la gloria del Padre se cumpliera en él. Y por eso dijo, esto no es porque alguien pecó, sino para gloria del Padre es. Mire qué diferencia. Hay que sanarlo, pobrecito, está sufriendo mucho. O a veces la gente dice, venga a orar, mire, él víctima de las circunstancias, la familia no lo quiere, lo está despreciando, lo está desechando. Tenga cuidado porque lo está llevando a hacer una ministración con sentido común y lo está convirtiendo a usted como ministro o discipulador, como un ministro común y corriente. Usted no es común y corriente, usted es y tiene el ADN del Padre, por lo tanto es propio del Padre el vivir bajo ese ordenamiento y ese régimen del Espíritu. Jesús no ministró así. Jesús ministró siempre en el sentido propio. Por ejemplo, le dicen los discípulos, mira, esta gente ya tiene tiempo de no comer. Bueno, vayan ustedes y denle de comer. Los probó. A veces sentimos solo que cuando estamos siendo probados, que es un proceso. No, ellos vivían en un proceso constante, pero no vivían en proceso que no salían de un proceso, sino Él los vivía midiendo todo el tiempo. Es que el Señor nos mide las 24 horas como esposo, como esposa, como hijos, como trabajadores. Nos está midiendo ahora cuando estamos ahí encerrados en casa. Nos mide cómo estamos trabajando, si somos responsables o no somos responsables, si estamos dando la talla, el nivel como Cristo en todas las acciones que debemos de tener. Por ejemplo, darles vosotros de comer. Y aquellos se asustan y dicen, hombre, 200 denarios no alcanzarían para darles de comer a estos. Es puro sentido común.
y discípulos de Jesucristo. Segundo, les había llamado apóstoles. Dice que a los 12 que escogió les llamó apóstoles. Apóstoles. Y estos apóstoles ministrando con sentido común, queriendo resolver un problema con sentido común. La lógica era ir a comprar, pero la otra lógica era 200 denarios no alcanzan, no tenemos. ¿Cuántas veces decimos así para algo que Dios nos dice que hagamos? Es que no tenemos. Dios dice que hagamos un templo grandísimo, es que no tenemos. Ese es ministrar bajo sentido común. Es que vaya a orar por el enfermo. El Señor guía de ir a orar por un enfermo. Es que me falta poder, es que me falta fe. Todo eso son reacciones y excusas por causa de un sentido común. Esas personas que ya están ministrando, déjenme decirles así, si seguimos ministrando en ese nivel de sentido común, no somos personas aprobadas por Dios. Sea hijo, sea discipulador, sea el grupo del pastor, sea asistente pastoral, sea apóstol, profeta, evangelista o lo que se llame, sea un doctor, sea un ingeniero, un arquitecto, sea un industrial, sea un agricultor, lo que usted sea, esposo, sea esposa, sea hija, sea primo, sea abuelo, sea suegro, si no estamos actuando así, no estamos siendo aprobados. Y esa no es la clase de personas o de iglesia que el Señor quiere para este tiempo, porque este es el tiempo de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Fíjese que no está hablando solo de pastores, de apóstoles, dice, es la manifestación gloriosa de los apóstoles, la manifestación gloriosa de los profetas, o la manifestación gloriosa del maestro o del evangelista. No, es como hijo. Como hijo. Porque el hijo nos lleva a la naturaleza, al ADN, al carácter genético, a que vivamos de esa manera y respondamos como esposo o como esposa. Es que yo no puedo, es que mire, soy víctima, él me critica, él me dice, él ni me habla, él ni... ¿Y cuántas excusas pone a veces la esposa? No es que deje o siga sufriendo, sino debe corregirse, pero también corregir las cosas. Dios no le ha llamado para aguantar a nadie. Dios lo ha llamado para que vivamos sana y puramente, dice la Escritura, de la manera correcta. Lo mismo el esposo, porque no solo hay esposas que aguantan al esposo, sino esposos que tienen que aguantar a la esposa, porque ya no, pues va. Entonces, o hijos que tienen que aguantar a sus papás porque no cambian, o papás que tienen que aguantar a sus hijos. Ese es vivir en familia bajo el sentido común. Y hoy el Señor nos está liberando y librando de una vida así, porque esa no corresponde al código genético. Por eso es que dice, el hijo no puede hacer nada por sí mismo. Recuerdo que cuando el Señor nos empezó a hablar y dar estas revelaciones que han sido grandiosas y que no ha parado y que cada día nos da, es como un río de agua viva, gracias a Dios. Viene un pastor y nos dice, sí está bien, pero eso es lo que yo recibo de allá. Pero ¿y entonces yo qué soy? Dios también a mí me habla. Dios también a mí me da revelaciones. No había entendido lo que es el código genético. Y si Dios le da revelaciones, se las tiene que dar igualitas, no diferentes. ¿Por qué? Porque no puede decir este tiene que ser paciente y aquel impaciente y aguantarlo. No le puede decir eso.
cuando el carácter todos tenemos que tener lo mismo, como se decía en Reforma hace casi 15 días o 10 días, que una cosa es personalidad y otra cosa es carácter. Dios a todos nos hace diferentes, es personalidad, pero el carácter sí tenemos que tenerlo todos los mismos. No son complementos, que aquel es paciente, pero aquel tiene fe. Entonces nos vamos a ayudar mutuamente. La paciencia mía lo va a apoyar a él y la fe de él me va a apoyar a mí. No, todos tenemos que tener eso, porque esa es la expresión de ese código genético, de la esencia y de la forma. Ahora, el tener y el entender esto, Cristo sabía, el Hijo sabía que Él tenía que vivir literal a lo que el Padre es y a lo que el Padre hacía y decía. Y eso nos está llevando el Señor a que comprendamos. Esa es ser literales, no podemos ser diferentes. Ni debemos ser diferentes. Tenemos que ser iguales a Él. Sed pues vosotros, en 1 Pedro 1:15, y luego el versículo 16. Sed pues vosotros perfectos, y en otra versión también dice, sed pues vosotros santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Pero luego dice, sed pues vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solo está hablando del ser, sino del vivir, del actuar, del todo un estilo de vida, un carácter genético. Ahora, todos tenemos que entrar en este orden y tenemos que serlo porque somos nacidos de nuevo. Eso fue lo que no entendieron las iglesias, las que pueda usted encontrar en la Escritura, no la comprendieron. Por eso es que unos podían hacer evangelismo, otros no. Se daban los derechos de que se iban a evangelizar o no, se paraban. A los de Jerusalén les dice, vosotros me seréis testigos porque el Espíritu Santo va a venir sobre vosotros y les va a dar poder y eso los va a hacer testigos. Pero asumieron el ser testigos, lo condicionaban a su vida, a un razonamiento, a una lógica, porque lo llevaban a ser testigos, como cuando uno es testigo de un caso en un juzgado, o ser testigo de un accidente. Le pregunta a la policía, mire cómo fue, pues fue esto y así el accidente, o yo lo vi, o yo me di cuenta. Y lo llevamos a esa lógica y así lo entendieron. Entonces, ¿qué pasó? Se encerraron en Jerusalén. Cuando era, vayan, sean testigos, revélenme. Y se daban el derecho de no hacerlo y por eso se convirtieron en una iglesia limitada, corta, aunque crecieron. Dice el capítulo 6 de Hechos que el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera, pero hay interno, local. Y eso es lo que te está pasando a ti. Eso es lo que te está sucediendo a ti. Pero el Señor quería, vayan a todos lados, a las naciones. Y algunos no estamos ni creciendo local. Ya no pasamos de los 200, de los 300, de los 500. O algunos de 100, pues vayan. No pasamos y ahí estamos, y ahí estamos, y ahí estamos. Y gloria a Dios por el número que tenemos. No, estas iglesias se estancaron. ¿Por qué? Se estancaron ¿por qué? Porque no actuaban bajo el sentido propio. Jerusalén se estancó, pero luego viene Antioquía, luego vienen las demás iglesias, Tesalónica y todo lo demás, ya con el sentido propio. Para esto fuimos llamados. Me gusta el caso de Jesús, que tanto lo hemos mencionado. Y en Juan resalta esa ministración de Jesús a la mujer samaritana. Y aquí es donde quiero hablar a los ministros, discipuladores y a los discípulos que ahora tenemos la oportunidad de bendecir y de formar a los demás.
Porque ahora discipuladores no son solo los del grupo de comunión familiar, sino ahora estamos hablando a nuestra familia, a nuestros amigos, tanto allí en el país o en el lugar donde estamos, como ahora fuera del país. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con esta mujer? No solo lo llevó o la llevó a una transformación, pero ¿en qué consistió la transformación? Se lo voy a reducir en esto. La transformación consistió en que él, al llevarla a esa transformación, significaba que le estaba, voy a decir así, quitando el sentido común y que fuera a ministrar con sentido propio. Cuando los nacidos de nuevo no los estamos guiando a que ya no tengan sentido común, sino sentido propio, es transformación. Por lo demás, seguirán siendo los mismos, viviendo bajo el régimen del mundo, bajo el régimen humanista, bajo diferentes circunstancias. Y luego le voy a explicar algo que se está viviendo actualmente. Pero solo vayamos y continuemos con la mujer samaritana. Viene y la mujer samaritana entendió y el sentido propio le hizo ver que era productiva a partir de allí. Porque le dijo, todo aquel que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed. Nosotros rápido lo llevamos a tomar un vaso con agua y ya estamos saciados. No era solo a sentirse saciada, sino que esa agua todo lo que iba a nutrirle. Y al nutrirla producía en ella algo, vida. Ya lo entendió. Y por eso deja su cántaro y se va sin pensar, no porque no, o porque se le hubiese olvidado, no porque no tomó en cuenta eso, o no reaccionó por la emoción. Es que por la emoción no me dejé llevar por mis emociones, decimos a veces. No, ella iba clara de lo que iba a hacer. Ella sabía que se iba a enfrentar con las personas que había tenido problemas antes. Porque para ella su tentación, voy a decir así claramente, eran los hombres. Cualquier pastor, si ella hubiera llegado con un pastor, mire pastor, fíjese que yo quiero irle a hablar a los de mi ciudad, a Samaria o a ese lugar donde yo vivo, el pastor le hubiera dicho, te prohíbo que vayas a hacer eso porque ahí está tu peligro y vas a caer. Además ni te van a creer por tu mal testimonio. Y mire, le hubiéramos hablado a la naturaleza vieja y a la identidad vieja. ¿Cuántas veces estorbamos a los discípulos que sean así? Sin embargo, Jesús sabía que ella iba a ir a producir, porque no, cuando trajo varias personas y dice que muchos creyeron por la palabra de la mujer, pero ya después creyeron por lo que esa mujer los había llevado. O sea, venían los que creyeron por lo que ella había dicho, pero venían otros que creyeron ahora porque estaban viendo a Jesús. Jesús no le dijo, pero ¿por qué me trajiste hombres? ¿No conoces tu problema? Pues, ¿por qué? Nosotros en vez de felicitarla le hubiéramos reclamado, llevado al sentido común. Esta mujer ya no actuó bajo sentido común. Son mi problema, si yo voy no me van a creer, y cuántas cosas pudiésemos haberle dicho o ella pudo haber pensado. Ella fue entendiendo que era una persona ahora llena de Dios, con el poder de Dios, facultada en la transformación y revelar a Cristo, y eso fue hacer. Actuó con sentido propio. Cuando hablamos de transformación, es porque ellos entienden que ese sentido común ha muerto juntamente con la naturaleza vieja, porque es producto de la naturaleza vieja. El sentido común es producto de eso, el sentido propio es producto de la naturaleza nueva.
Y que aunque algunas cosas pareciera que fuese sentido común, pero es producto de esa naturaleza nueva que me lleva a vivir, no religiosamente, no en el concepto de templo solamente, sino en el concepto de toda mi vida cotidiana, cómo actúo, cómo camino, cómo me visto, cómo me relaciono con mi familia, cómo me relaciono con los demás. Ese no es sentido común, ese es sentido propio. Cuando yo me relaciono con los demás con sentido común, es así como hacen ellos, así hago yo. Si los demás se ríen, yo me río. Si los demás dan un chiste morboso, pues ahí lo suelto yo también. Y soy influenciado. Pero en este caso, yo voy a influenciar porque soy luz, porque tengo sentido propio. Y voy a enseñarles y a mostrarles lo que es la vida en Cristo. Pero no es ser enojado, no es ser serio, es ser tal como Cristo lo es. Mostrar la gloria del Padre, mostrar el poder del Padre, la grandeza del Padre. Eso es lo que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a ministrar así, a movernos en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria y en todos los ámbitos de nuestra vida en el sentido propio. Jesús en ningún momento, aún como carpintero, Marcos 6:3 dice, porque Él es el carpintero, porque el carpintero, no dice el hijo del carpintero. Hay otros versículos que en otros capítulos o en otra parte dice el hijo del carpintero, pero aquí dice el carpintero. Su trabajo no lo hacía bajo una mentalidad o un sentido común, sino bajo el sentido propio. Por eso lo hacía con responsabilidad, con la calidad, porque no dice que alguien le fue a reclamar un trabajo. No dice que alguien no entregó el trabajo puntual. No, todas esas características de responsabilidad, de disciplina, de calidad, siempre lo hizo. Nunca vemos a alguien que llegó a reclamarle o que le expuso públicamente, es que me hiciste una mesa y la hiciste toda coja o se movía o una pata se le cayó. No dijo que así pasó. Nadie le reclamó sobre su trabajo. Quiere decir que lo hizo con sentido propio, actuando con las mismas características del Padre. Pero es que eso no es iglesia. Bien, eso es la expresión de una iglesia, porque dice que los nacidos de Dios no practican el pecado. ¿Por qué? Porque el ADN, el carácter genético de Dios permanece en ellos. No pueden pecar porque nacen de Dios. Punto. Eso es, no hay una opción B. En la planificación docente o en la planificación de cualquier cosa, por ejemplo, cuando usted habla sobre un proyecto que le construyan un cuarto o una casa o lo que usted considere, le hacen una planificación, pero dentro del proyecto le presentan un 10 o un 20 o 15% por cualquier cosa que se dé adicional. Por lo tanto, se ve como algo, como un plan, pero por si hay error o porque falta o porque subieron los precios o porque por ahí apareció otra cosa extra. Déjeme decirle, en la planificación de Dios es tan exacta que no hay derecho a un plan B, ni siquiera opción a un plan B. Todo lo que Dios ha dicho, lo ha dicho exactamente, y todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho exactamente. Recuerdo cuando el Señor le dijo a la sede que tenía que salir o teníamos que salir de ahí donde estábamos. Y todos reaccionaron, y la gente, que cierto grupo de pastores o de hermanos de la misión, pero ¿cómo van a salir si no tienen un lugar donde estar? Sentido común.
¿Pero qué van a hacer? ¿Y qué pasó? Y hasta alguien recuerdo que me dijo, ¿qué fue lo que no hicieron por lo cual el Señor los sacó de ahí? Pecó sus padres, la misma actitud. Pensaban que el apóstol Ronald había pecado, que yo había pecado, que habíamos dejado de hacer algo y que por eso sálganse, y nos quitó el templo. Puro sentido común, como los gentiles, como los fariseos y los judíos y los discípulos de Jesús. Los mismos discípulos preguntando cosas así. Pero mire, su plan perfecto estaba preparándonos para esta etapa. Pero no solo preparando a la sede, sino a toda la misión para que vieran que sí se podía hacer. Por eso cuando ya se dijo al final del Congreso que se iban a cerrar los templos y que gracias a Dios lo dijimos antes que cualquier otro presidente lo dijera en cualquier país, y las cosas, gracias a Dios, las hemos dicho anticipadas. No, algunos sí se quedaron así y recuerdo que abrieron bien sus ojos y ojos cuadrados. Y ¿cómo? Sorprendidos, pero ¿por qué? Cuando ya lo dijeron los presidentes, sí pues. Y ahora qué lindo ver Sayaché, Juleque, solo estoy mencionando algunos lugares. Cobán, mire los de Cobán metidos en la montaña. Lo mismo en Honduras, gente, y lo mismo en México, lo mismo en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, los hermanos que se están reuniendo en Argentina y en otros lugares, Colombia. Mire, encajaron bien. ¿Y ahora por qué? Es que ya vieron cómo el Señor empezó a trabajar en la sede, que sí se dio resultado, que los hermanos sí permanecen, que ahora están más maduros, que ahora están más crecidos, ahora están más chulitos, más bonitos, que ahora están respondiendo muy bien, que ahora están más prósperos, que algunos los sigue probando el Señor, claro, pero ahora están viendo prosperidad y ahora están viendo cómo el Señor les está proveyendo para este tiempo. Y uno podría decir, pero ¿cómo si no tienen templo, si no tienen esto? Pero el Señor nos preparó. Lo que para muchos era un error o creyeron que era resultado de una falta o de un pecado, ahora están entendiendo que era el plan perfecto del Señor llevándonos a esto, porque su plan no tiene plan B. Y eso es lo que creemos cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay una crisis. Los discípulos, pero 200 denarios no alcanzan. Sin embargo, dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. No tenía plan B, tenía su propio plan, porque actuaba bajo el sentido propio. ¿Por qué tenemos que recurrir a un plan B a nivel pastoral, a nivel de grupo, a nivel de otra cosa? ¿Por qué tenemos que recurrir a un plan B? Porque no estamos seguros que lo que estamos haciendo es del Señor. Cuando dice que si el Señor nos dice algo, debemos de hacerlo. Cuando le dijo al pueblo de Israel, tienen que salir y tienen que cruzar para atravesar el Mar Rojo, para atravesar al otro lado. Si uno lo ve en el sentido común, pero ¿por qué no les dijo que se fueran por Gaza, donde ahora es Palestina? Todo eso es tierra. Incluso hubieran llegado con mucha anticipación, en días, no en años, no 40 años. Aquí tuvieron que dar una serie de vueltas y cruzar después el río Jordán. Aquí se hubieran evitado todo eso. Uno hubiera dicho, pero ¿por qué no, cuando encontraron el Mar Rojo, el ejército del faraón atrás y quejándose? ¿Y qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué solución tomamos? Los del pueblo, mejor regresémonos, mejor nos morimos. Preferimos morir aquí en el desierto que morir en el mar o que morir en otro lado.
puras soluciones, no solo humanas, sino por la naturaleza vieja, comportándonos como personas comunes. Y recuerde, usted, ni yo, ni Cristo somos comunes. Somos propiedad de Dios y con sentido propio, con la naturaleza, el ADN y con el carácter genético de Cristo. Ministremos como tales. Jesús sabía qué hacer. Él dijo que lo hizo para ver qué era lo que ellos hacían y los midió, y lo que ellos respondieron eran con sentido común. ¿Cuántas veces el Señor te prueba? No solo en esta etapa que estamos viviendo, sino te viene probando en lo financiero, te viene probando en tus relaciones familiares, te viene probando como jefe, como trabajador. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no eres productivo? Encuentro a un hermano con una banderita blanca. Aquí por lo menos en Guatemala se está haciendo así. Me imagino que en los demás países también, para que cuando alguien pase y deje comida, pues le den. No, hombre, ponte a trabajar. No, es que no hay trabajo. Bien, vende café, aunque sea pan con frijoles, pero lo vas a vender. Ahora la gente quiere comer. Puedes vender, y hasta le dije, puedes vender hasta chicles, y chicles vas a vender. Ponte a vender, haz comida y la vendes. Saca una mesita y vas a ver que ahí te va a llegar la gente a comprar. Y no estés con banderitas blancas. Estás siguiendo el sentido común de los demás, pero no el sentido propio de una persona productiva, de una persona que se mueve bajo la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, porque nos vamos a mover en toda nuestra manera de vivir. Sed pues santos en toda vuestra manera de vivir. ¡Qué glorioso! 1 Pedro 1:16, sed santos en toda vuestra manera de vivir. En todo, es integral. Entonces no es que voy a usar sentido común aquí solo para los asuntos de iglesia o de templo como tenemos entendido, entonces se voy a usar un sentido propio. No, es en todos lados. Jesús en todos lados respondió igual. El ejemplo que hemos estado poniendo, Jesús cuando iba a ser arrestado, viene Pedro y le corta la oreja a uno de los soldados. Y Jesús le dice, ¿acaso no puedo pedir a mi Padre que me mande una legión de ángeles y que me libren aquí? ¿Acaso no puede pasar eso? Él sabía que si lo pedía, él sabía que si sanaba a un enfermo iba a resultar, él sabía que si libertaba a un endemoniado iba a resultar, no pasaba, ni siquiera 2 veces repetía, sal. Nosotros estamos, vete, sal, retírate, vete, sal ya, y a la media hora, vete, sal, y a la hora, vete, sal de ahí, y a las 4 horas, vete, ya te dije que te fueras. Nosotros mismos ni siquiera nos respetamos a lo que nosotros estamos diciendo porque estamos actuando en sentido común. Jesús decía algo y algo pasaba. ¿Por qué pasaba? Porque se movía en el sentido propio. A eso nos quiere llevar a ser ministros. No solo estoy hablando de apóstoles, profetas y evangelistas, sino Él nos hizo siervos del Dios vivo, siervos del Dios viviente. Dice Romanos 6:22, que habiendo sido libertados del pecado, nos hizo siervos de Dios. Por eso es que el Señor quiere eso en nuestra vida. Esto es lo importante que el Señor quiere en nosotros, que como hijos de Dios y siervos de Dios respondamos no en sentido común, sino en sentido propio, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor nos habla ahora a que respondamos como hijos de Dios con el ADN y con el carácter genético de Jesucristo. Ministros de Dios a esa altura, a ese nivel, para la gloria de nuestro Padre.
bendiciones y a disfrutar de esa gloria y de ese poder de Jesucristo y de este tiempo de adiestramiento para la gloria del Señor. Estaremos dejando unos 20 minutos para que relaxe, si va a tomar un cafecito o un refresco o algo, lo haga y volvemos en 20 minutos para seguir edificando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y nos vemos en 20 minutos.